Bueno, entonces la eliminación en ABB. ABB, eliminación. Para eliminar el árbol binario de búsqueda, ¿saben ustedes cuántos casos hay? ¿Cuántos son los casos básicos? 3, pues según el libro. Sí, exacto, son 3 casos. 3 casos, muy bien. Entonces, ¿el primer caso cuál es? ¿Se imaginan el caso 1 cuál es? Sin hijos. Sus hijos son nulos. Exactamente. El nodo a eliminar, el caso 1 se presenta cuando el nodo a eliminar no tiene hijos. O sea que el nodo que es. El nodo que yo voy a eliminar, ¿qué es? Hoja. Exactamente. Entonces, en ese caso, tenemos algo como esto, por ejemplo. Entonces, digamos que esto es no sé, pongámosle aquí 50, 25, 30, 10, 75, 60. Entonces, si yo quisiera eliminar, por ejemplo, quiero eliminar el 10, pues, ¿qué hago? El caso 1 es muy sencillo. Para eliminar el 10, lo único que... Eliminar 10. Lo único que tengo que hacer es, finalmente, ¿hacer qué cosa? ¿Qué tendría que hacer? Eliminar la referencia de 25. Exactamente. Generalmente esta referencia, de acuerdo como la hemos modelado, es, esta referencia sería hacia el izquierdo, def, y aquí tendría una referencia al padre. O sea que hay que eliminar las dos, ¿no? Tanto, hay que decirle a mi padre que ya no soy su hijo, y hay que decirle y yo pues ya no, la idea es que no apunte a mi padre. Hay que eliminar las dos. Evidentemente, para decirle a mi padre que yo ya no soy su hijo, yo tengo que preguntarle a mi padre si yo soy su hijo izquierdo o yo soy su hijo derecho. Si quiere hacemos de una vez pues como el pseudocódigo. Podemos aquí tener un bloc de notas. Entonces, sería, ¿cómo sería? Sería más o menos así, public, void, remove, puede ser. Inclusive no sé si, bueno, no sé si public o private, porque primero, bueno, entonces sería, bueno, la visibilidad la decimos luego dependiendo de, pero bueno, yo creería que este sería private porque este método recibe el nodo, ¿listo? Tenemos que llamémosle nodo, node. Entonces, ¿qué es lo que va a decir? ¿Cómo verifica que es el primer caso? ¿Me pueden decir, por favor? Sí que debe haber un condicional, ¿no? Sí, sí, que sí. Y pues, o sea, supongo que primero es el buscar. Sí, claro, pero por eso este es privado. Entonces yo supongo que ya lo buscó. Y entonces cuando lo busco, por eso es que private. Entonces en el método público lo busca. Public, void, remove. Aquí sí le entra, por ejemplo, no sé, el in ID, por ejemplo. Digamos que el identificador, algo así, ¿cierto? Entonces aquí sí hace un buscar. Entonces dice node, entonces igual a search. Entonces search por ID, ¿cierto? Entonces aquí dice if node es diferente de null, ¿qué debe hacer? Ahí sí remove the node y ya, ¿cierto? Puede ser, digamos que si este fuera boolean, creo que generalmente es lo que pasa, este que es el público sería boolean. Entonces, si existe, lo remueve y retornaría true, ¿cierto? Y si no existe, pues no tiene nada que remover y retorna false. ¿Sí o no? Entonces, bueno, digamos aquí ya lo busco. Pero si es, o sea, yo lo que hago, yo siempre debería tratar de
separar las responsabilidades. Miren que este tiene la responsabilidad de hacer lo que ustedes acaban de decir, de buscar, de verificar si es que si lo encontró, entonces ahí sí que lo llame a remover. Mire que el método se llama igualito, o sea, también es muy importante usar bien lo de la sobrecarga. Entonces, si es diferente de uno, lo remueve, lo retorna true, entonces en ese caso, porque ya sabemos que lo va a remover. Y si no lo encontró, pues no hay nada que remover, por tanto, retorne false. ¿Vale? ¿Está clara esta parte? Sí, señor. Sí, profe. Muy bien, entonces aquí ya hacemos el método sobrecargado, entonces ya recibiendo el nodo que se buscó, decimos sí. Permítame un momento. Entonces, caso 1, entonces sí, bueno, entonces aquí ya. ¿Cuál sería entonces la verificación que se debería hacer acá? Node.getLeft igual a null y node.getRight igual a null. Exacto, si node.getLeft es null y node.getRight es null, entonces, y esto es que es una hoja, evidentemente. Entonces aquí, ¿qué tengo que preguntar? Para poder ¿Quieres el eliminar. izquierdo o el derecho? Podría ser node.getP.getRight equals node. Sí, exacto. Fíjese que tengo que, para poder eliminar este primer enlace, o sea, el enlace de mi padre a mí, yo tengo que preguntarle a mi padre si yo soy su hijo izquierdo o soy su hijo derecho. Dependiendo de eso, yo elimino. Yo no puedo sencillamente, entonces yo digo, sí, yo soy el hijo, Node.getP. node.getP, o sea, tengo que exacto, obtener a mi padre y decir, .getRight. O yo lo que sea. arrancaría por getLeft, ¿listo? Ese método de eliminar tiene muchos casos, ¿cierto que sí? Sí. ¿Cuántos casos dijimos que tenía? Esos Pues tres y tres, además si es pero izquierda, cada uno izquierda o derecha. bastantes Ajá. En comprobaciones. este caso 1, sí, en el caso 1 verifico si es izquierda y si es derecha. Entonces, sí. Entonces, si nodo punto, si el padre, obtengo mi padre, cuando obtengo la izquierda es igual a node, mira tan bonita la pregunta, ¿no? ¿Con igual se puede? Sí, porque estoy preguntando por la referencia. Ok. Debería ser con igual, incluso. O sea, si la Sí, sí referencia, funciona. si yo no, navego a mi padre, voy hasta mi padre y le pregunto por la izquierda. Si esa referencia es igual a la misma referencia mía, en lo mismo que apunta a mí, entonces quiere decir que yo soy ¿qué? El hijo es por la izquierda. Quiere decir que yo soy el hijo izquierdo de mi padre. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo lo elimino? ¿Me dicen, por favor? No, sí, Node.getP.setLeft y le pasa al null. Punto get p, o sea, para decir a mi padre. Tengo a mi padre y le digo set left y le paso null. Muy bien. Si no, pues ya sé que es derecha, ¿no? Asumo que es derecha, ¿no? Entonces, set right. Null. Y falta una cosa que se hace independientemente del if, de En este if ambos interno. casos, node.setP null. Eliminar el papá Eliminar, del que vamos a borrar. exacto, a el del que damos ahora le eliminar. Listo. Hecho. ¿Sí, en que el caso 1 es fácil, es sencillo? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, caso 2. ¿Cuál es el caso 2? ¿Me puedes decir? Tiene un hijo. Exacto. El nodo eliminar tiene un hijo. Entonces,
En este caso, sean cosas como esto. Tan sencillos como este, por ejemplo. Yo quiero eliminar este de acá. ¿Cierto? Entonces, si yo quiero eliminarlo, ¿qué debo hacer? Primero preguntar que uno es nulo y el otro, o sea, por ejemplo, que izquierda es nulo y derecha sí tiene, es diferente de nulo. Ajá. Y hay otro caso que es que izquierda sea diferente de nulo y derecha sea nulo. Sí. Exacto. Pero entonces, bueno, antes de eso, digamos, antes de ir a ese detalle tan particular, yo lo que tengo que verificar, y mire que esto puede llegar a tener más hijos por acá, ¿no? Puede ser que yo esté eliminando un nodo, que esté por allá arriba, pero no importa. Lo interesante es que lo interesante aquí es El abuelo tiene que adoptar al nieto. eso, el abuelo tiene que adoptar al nieto. Y yo les hago una pregunta. ¿Esto cómo se está comportando en este momento? De manera lineal. Eso, parece una lista enlazada, ¿cierto que sí? ¿Sí lo ven? Sí, Incluso, profe. ¿una lista qué? Más allá de una lista enlazada, es una lista Doblemente simplemente, enlazada. eso, doblemente enlazada. Es una lista doblemente enlazada. Entonces, ese sería el left, ese es el P y el P. O sea, simplemente en vez de decir next y previous, aquí dice left y PP, pero tengan en cuenta que, como lo dicen por allí, pues los casos ya son varios, ¿no? Entonces, uno puede estar algo así como esto, hay que eliminar este, o también podemos tener esto, hay que eliminar este, o también podemos tener esto, ¿sí o no? Y hay que eliminar este de acá. O también podemos tener esto y esto, y hay que eliminar este. ¿Sí? Y miren todos esos casos que se presentan. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Lo bueno es que el padre siempre es el padre, ¿no? Sí, señor, ascendencia solo hay una. En este caso, padre solo hay uno, sí. Digamos, yo siento que esto es un poco machista, ¿no? Porque no le llamamos que el nodo madre, en vez del nodo padre. Hágale. ¿Cómo? Pero entonces hay que preguntar si es el izquierdo o el derecho igualmente, ¿no? Claro, ustedes sí, Pues, o pero sea, pero el hijo del no, pues. así es, pero ignoraron mi pregunta existencial, ¿por qué no le llamamos madre? Sí, es verdad, entonces, No es así porque se supone que padre es como la verdad que es neutral de género, igual que parent, pero en el español es así. es verdad, es muy cierto, tiene toda la razón. En inglés estamos hablando de parent y no de father, muy bien. Pero en español sí estamos hablando, si le ponemos padre, porque en español padre supuestamente se puede referir a ambos, a padre y a madre, pero pues eso es un término machista, ¿no? Así como, bueno, en fin. Pero bueno, no vamos a meter en los temas. Entonces, Estamos programando. sí, estamos programando. Bueno, pero no crean que no, o sea, la programación hoy en día y cada vez más, pues como tiene que ver con todo, pues con las cosas que nos pasan en el día a día muchas veces, pues porque la programación es omnipresente, también ustedes deben tener en cuenta que no pueden simplemente abstraerse de la realidad y de las situaciones que se presentan a a cualquier nivel, mejor dicho. No puedes decir simplemente, yo soy programadora, a mí no me interesa eso, no, señor. O sea, todos tenemos ciertas responsabilidades y a veces en el lenguaje, por ejemplo, que se usa en las aplicaciones, también pues también se pueden ver algunas de esas cosas, ¿no? Y es importante tener una postura y tener claridad en eso. Pero súper bien, el comentario en inglés sería ¿Y qué le indiferente. podemos decir Bueno, progenitor? ¿cómo? Progenitor. No entendí. No, deje así más bien, digamos. No, Así, ¿sí qué? progenitor. Ah, progenitor. Ya entendí. Alguien por ahí escribió, Juan Fernando Martínez escribe, la programación es omnipresente, la programación es Dios.
no sé, si la programación fuera Dios, ¿qué seríamos nosotros que hacemos programación? Pero sí Podríamos es, asociarlo con algo similar a lo de la mitología griega, con que nosotros somos titanes como Cronos y la programación, no los lenguajes de programación, ya que pueden hacer casi todo, son Zeus. exacto. Bueno, oh, en ese caso, Assembler, que es el primer lenguaje de programación, sería Zeus y los otros serían los otros dioses. Y podríamos jerarquizar según la época en la que nació el lenguaje. sí, Entonces, ¿ya qué es? ya va a ser un Dios bien complicado. No mentiras, no sé. ¿Y Python, que es el Dios de moda, es Afrodita. Uy, uy, uy. Sí, yo creo que sí, porque en sí Python llama la atención más que por, o sea, más que por su velocidad o cosas similares, por lo fácil que es aprenderlo. Bueno, sí, es cierto. Y yo creería que, bueno, sí, pues, no sé, puede ser siempre el Dios, o también Zeus podría ser también C. Pero bueno, ¿Cierto? C es un lenguaje Totalmente. intermedio, ¿no? Se dice que los lenguajes que nosotros usamos Es son que lenguajes de alto nivel, que Assembler es de bajo nivel, pero se dice que C es de medio nivel. Eh, Pero creo que es por eso que te digo de la curva de aprendizaje y qué tan difícil es hacer cosas con ellos, porque pues se considera Python de alto nivel, sin importar, o sea, aunque se pueden hacer cosas interesantes con Python, pero realmente no es tan rápido y aunque sí es muy fácil hacer cosas, a la larga eso se descompensa con la velocidad. Así que en cierto modo sería más por el hecho de que cuando un lenguaje tiende a ser un poco más fácil, también tiende a estar un poco más limitado en cómo se utiliza. Por ejemplo, con Assembler, aunque es mucho más difícil, se puede acceder a cosas que otros lenguajes no permiten directamente. es cierto, sí, 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 es cierto, es cierto. Profe, ¿cuál es tu dios favorito de la mitología? Uf, la verdad es que como todos se comportan como seres humanos, todos tienen características humanas, la verdad es que generalmente no tengo ningún favorito porque no me llama la atención, me parece que son unos caprichosos terribles. Pues si Sí, tuviera, si tuviera que completamente de escoger, acuerdo. si tuviera que escoger uno, pues escogería Zeus porque es el más poderoso. Pero no, pero me parece tremendo cómo son de caprichosos y se comportan como niños. O sea, ni siquiera como humanos. Bueno, A mí, sí. a ¿Cómo? mí me da mucha gracia la mega promiscuidad de Zeus y la forma en la que logra cometerla. Total, pero me da mucha risa cómo se le esconde a Hera de alguna manera, cómo le huye, porque era pues por celos y todo lo mantiene persiguiendo, ¿no? Y Sí, entonces, no, aún el más poderoso le huye a la esposa. y me da mucha risa cómo le echaron la culpa de o sea, le echaron la culpa de la guerra de Troya a la manzana de la discordia, teniendo en cuenta que de no ser por Zeus, Helena nunca hubiese nacido, así que creo que en cierto modo Zeus es el culpable de esa guerra. Sí, puede ser, es cierto. Bueno, volvamos entonces a esto. Yo pensé que me iba a preguntar cuál es tu lenguaje favorito. Bueno, entonces, No, pues, profe, también, recuerda que los lenguajes también son dioses. sí, por lo mismo tampoco tengo uno, pues en ese momento el que más manejo es Java porque, pues por los cursos de algoritmos, pues he logrado, pues cierto dominio sobre él, pero simplemente porque como quien dice, como que lo hablo mejor, pero en otro momento, pues usaba C++ y en otro momento, bueno, no sé, hay un lenguaje también que he usado bastante por otro tipo de trabajos que es PHP, pero pues no es, la verdad, no es que sea, uff, no es un lenguaje que yo diga tan chévere, tan bonito, no.
creo que a la larga uno termina programándose en lo que le toca, no en lo que, no en lo que más le gusta, no en el lenguaje más bonito. Por ejemplo, hay quienes hablan de lenguajes que son muy bonitos porque implementan determinados paradigmas de programación y entonces este es el lenguaje ideal, este es el lenguaje ideal, este lenguaje tiene más características para ser el lenguaje que debería. Y a la larga, son los lenguajes en los que menos líneas de código se escriben. Y a veces los lenguajes más criticados como Java, como PHP, son los lenguajes en los que más, como C++, el mismo C++ es muy criticado porque lo que dice mucha gente es que pues, los puristas es que simplemente a C le metieron un objeto objetos así como a las malas y entonces salió C++, eh, y no, y lo critican demasiado. Y a la larga en C++ también se han escrito muchas líneas de código. Son de los lenguajes más populares. Entonces, bueno, no sé, ¿no? En este momento, pues, digo Java, porque, porque lo sé manejar. Porque lo sé manejar con mayor, digamos, facilidad por el uso continuo. Bueno, entonces volviendo acá al asunto, habrá que recortar el video. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones para este? Sí que, Si no, o sea, pues primero preguntamos por el de la izquierda, ¿no? Supongo. Suponiendo que es el hijo izquierdo. Entonces, si node.getLeft diferente de null y node.getRight igual a null. si no, si node.getLeft diferente de null, Y node.getRight igual a null. ¿tú lo implementaste, José? Pues sí, se intentó, no sé si me quedó bien, pero ahí ¿Qué hice. estuvo haciendo, Ole? Ahí puede poner el otro de una vez, que es lo contrario. Bueno, digamos, aquí queríamos. Ah, perdón. Creo que aquí, si esto es diferente de null y esto es igual a null. Ujú. ¿Y qué haríamos aquí en este caso? ¿Pero pongo la condición ahí mismo o pongo otra condición? ¿De qué? Para, ¿De aquí que dice es derecho? sí, para el derecho. Ah, pues con el else funciona, supongo. Ah, no, porque puede ser que ambos. ¿Dicen ustedes esto, algo así? Yo creo que sí, profe, porque si ponen un else nomás, Sí, podría ser que ambos, o sea, tiene hijo en ambos. Entonces como que no aguanta. lo dice así, es que además falta otro caso, ¿no? Ujú. Falta el tercer caso. Ambos. Que los dos sean nulos, sí. No, que los dos sean hijos, que tengan ambos hijos. Que los dos sean diferentes de null. Ujú. Eso, que sean diferentes de nulos. Listo. Ujú. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Mm, Que si Que elimina a la izquierda, ¿no? el hijo de la izquierda del padre es igual a node, Aquí digo, si la izquierda es diferente de null, sí, pero tengo que preguntar que si node es el hijo izquierdo o derecho del padre. ujú, sí. de hecho yo podría, ¿qué tal si yo pregunto algo como esto? Si no es diferente de null o, no, o más bien, si si left igual a null, si left igual a null o right igual o right igual a null, o sea, como para meterlos todos en el mismo caso, ¿sí? Si left igual a null o right igual a null, entonces que entre este sería el caso, ¿sí o no? Si alguno de los dos es null. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque yo sé que ambos no van a ser null. ¿Por qué sé que ambos no van a ser null? Porque es un else que viene de acá Porque, arriba, ¿sí o no? porque entraría en el primer caso. Exacto, si no entraría en el primer caso, exactamente. Entonces ese sería el caso 2. Y entonces, si uno u otro es diferente, es igual a null, entonces aquí entra y dice, bueno, ¿cuál es el que es igual a null? Entonces aquí pues sí puede preguntar, sí.
Así pregunta las otras dos condiciones que borré. Si left es diferente de null, ¿qué quiere decir? Sino que para qué me sirve tenerlos en el mismo caso, para la parte del padre, porque el padre sí es igual, ¿no? Supongo. Pues sí. Si left es diferente de null, entonces ¿qué hago? Pues tenemos que preguntar si node es el hijo derecho o izquierdo de... Ujú. Entonces yo puedo decir algo así como Exacto, o sea, node child. De hecho, yo puedo decir child, asignale node.getRight, ¿cierto que sí? Puede ser. Asignale izquierdo, digo, si left es diferente de null, child es node.getLeft, ¿no? Una cosa así o no. Entonces, aquí yo tengo que en child tiene mi hijo o no. Ok, sí. Incluso Pero tenemos que saber, o sea, lo que yo estaba diciendo es que tenemos que saber si node es el hijo izquierdo o derecho de su padre. Sí, sí, es verdad, pero vamos a hacerlo mejor así, para que quede un poquito más legible. Y de una vez, así, y de una vez le digo node.getLeft, perdón, setLeft, null, setRight null. Miren que eso hay varias formas de programarlo. Creo que hay unas formas de programarlo que tienen menos líneas de código, pero tal vez no son, bueno, no son tan legibles o son diferentes. Listo. Y luego sí, ahora sí pregunto. Sí, bueno, entonces en child tengo mi hijo, ¿no es cierto que sí? Sí, señor. Y ahora sí digo, Esa es la opción. digamos que entonces ahora hago que lo que sigue a continuación sea como lo mismo para ambos casos. Entonces digo, sí. Es la misma pregunta acá arriba. De hecho, es la misma, ¿no? Sí, señor. Si yo soy el hijo izquierdo de mi padre, entonces el hijo izquierdo, ¿qué le debe meter? Ya no null, sino ¿cuál? Child. Child. Y si no, yo soy el hijo derecho, entonces le paso child. Y luego digo que al nodo actual se TP, así de null, listo. Eso sería una forma de implementarlo, ¿cierto? No salió tan larga. ¿Qué opinan? ¿Tiene sentido? ¿Les parece bien? ¿Hay algún error? Falta eliminar los papás. ¿Papá de quién? Pero no hay que quitarle los links, exacto, de child, o sea, el hijo. Hay que decirle a child, child.setp, exactamente. Node.getP. Eso es lo que hay que hacer. Ahora sí, ¿cierto? Sí. Listo, ahora sí quedará completo, ¿cierto? Me parece que sí. Entonces, y tenemos en cuenta los 4 casos, ¿sí o no? Tiene cara, hay que verificarlo. Si no, este si no es que tiene, pues los dos son diferentes de null. Entonces, en el caso 3, ¿cómo sería? Entonces, este caso 3, Es complicadito. sí, pero entonces, antes del caso 3, es necesario que miremos algo, una función llamada, primero miremos algo, ¿qué pasa si yo quiero hacer la operación de mínimo? ¿Alguna vez se han imaginado el mínimo en un árbol? Es el izquierda, hasta que ya no haya izquierda. Sí, muy bien, José. Excelente. ¿Ustedes se fijan en algo?
yo necesito saber los valores de esto, de este árbol. Mire que acabo de poner la estructura. Le dibujan la estructura, pero no le he puesto valores a él. ¿El mínimo dónde está? Por la rama izquierda, el último. El mínimo, yo si no voy a buscar mínimo, 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 y el mínimo es este que está acá. ¿Sí lo ven? Yo ya sé que es ese. Sin conocer los valores, yo solo sé que si esto es un árbol binario de búsqueda, el mínimo tiene que estar en esa posición, es el que está más a la izquierda. ¿Está claro para todos? Por favor, pongan un chulito si sí, y una X y no. Pero no podría ser el de la ramificación esa. El de... Bien, bien, bien por la pregunta, Juan Camilo. ¿Te refieres a esta ramificación de acá? Sí, esa. No, porque los de esta ramificación son como son con respecto a este, mayores o menores. Mayor al de... Mayores, ya estamos hablando de que son mayores. Entonces no pueden ser los menores, ahí no pueden estar los menores. ¿Está claro? Ah, sí, sí, sí. Definitivamente este de acá es el elemento menor. Bien, varios pusieron chulito, no todos. Los demás, de pronto, bueno, hay que revisar la lectura. Muy bien. Ahora miremos el máximo. ¿Qué pasa si yo hablo del máximo de un árbol? ¿Dónde está el máximo en un árbol? De la derecha. El De la máximo está a derecha, la derecha, derecha, a la derecha. derecha, a la derecha. ¿Cuál sería el máximo? ¿Este? No, señor, arriba. Este es el que está más a la derecha, ¿sí ve? Porque estos no los considero, porque estos son como son con respecto Son a este. menores. Son menores, exactamente, muy bien. Entonces, mire que el máximo, y lo mismo pasaría aquí de este lado, ¿no? Si este lado, si este tuviera hijos a la derecha, igual él seguiría siendo el menor, ¿no? O sea, que tengan, mi pregunta es, el mínimo siempre es una hoja? No, no necesariamente. El mínimo es una hoja, exactamente. La respuesta es, ¿una hoja siempre? Entonces uno puede decir Nel. no, nel, como dicen ustedes, siempre no. Puede llegar a ser una hoja así, pero no necesariamente. Y lo mismo con el máximo igual. Entonces está claro eso, ¿no? Bueno, ahorita miremos otra situación y es otra operación y es la operación de llamada sucesor. ¿Qué es sucesor? Si yo tengo árboles, un árbol, vamos a dibujar un árbol sencillo y rápidamente. 25, 75. Sí, 38, 12, 63, 87, por ejemplo. No sé, 6, 18. Llamémosle a este 31, a este 44, a este pongámosle a este también, 69 y 93. ¿Listo? La pregunta, cuando hablamos de sucesor, estamos hablando del menor número mayor que un número determinado. O sea, sucesor es con respecto a un nodo. Se define el sucesor con respecto a un segundo. Yo amplío nuestro tablero. Sería como el menor de un subárbol, ¿no? Sí, puede ser. Iremos a ver. Entonces, por ejemplo, el sucesor de 25, ¿cuál es? El sucesor es el elemento como el elemento que sigue. Sino que la definición formal es el menor elemento mayor que él. ¿Cuál es el menor elemento que hay en el árbol que es mayor que 38. 25? 38. Exacto, el sucesor de 38 es, de 25, perdón, es 38. Es el que le sigue, ¿verdad? ¿Seguro? ¿Seguro que es 38? ¿Cómo, profe, qué preguntaste, perdón?
¿Cuál sería el profe, sucesor, 31. de 38? 44. Pero No, ¿qué es no, un perdón. sucesor? 31, profe. Perdón, el sucesor de 25, es que me enredé porque me dijeron 38. El sucesor de 25, ¿cuánto es? 31, profe. Eso, el sucesor de 25 es 31, ¿sí lo ven? 31. Si ven que 31 es el sucesor, ¿por qué es el sucesor de 25 es 31? Porque es ¿qué O número sea, le sigue a 25 ¿es en el todo el inmediato? árbol? ¿Cómo dice José? Ok. Que es el inmediato. Siguiente. El inmediatamente siguiente, sí. Como les digo, se define, es el inmediato siguiente, creo que eso no es formal, sino que se dice realmente, se define realmente como el menor, quiero que entiendan esto, el menor Menor mayor. elemento, hablemos del sucesor de X, el menor elemento mayor a X, ¿sí o no? 31 es el elemento menor que es mayor que 25, ¿sí o no? Sí, señor. Mayor estrictamente, mire. Entonces, sí. Entonces, el sucesor de 25 es 31. ¿Está claro para todo? Ahora sí. Que el sucesor de 25 es 31. Van chulitos si ven que el sucesor de 25 es 31. El sucesor simplemente es el siguiente. Siguiente elemento en valor en el árbol. ¿Y hay Muy bien. antecesor también? ¿Cómo dices, José? Antecesor, que sería como el mayor elemento menor que X. Exactamente. También se puede definir un antecesor, que es el elemento, exactamente, que es el elemento anterior, justamente. Que sería entonces el mayor elemento menor que él. Se definiría así, ¿no? 18. Exacto, que en este caso sería 18. Muy bien. Yo les pregunto entonces algo. ¿Hay algún elemento que no tenga sucesor? Hojas. ¿Las hojas no tienen sucesor? ¿Cuál es el sucesor de 31? El máximo no tiene sucesor. Exacto, las hojas sí tienen sucesor. Sí tienen sucesor, ojo con eso, ¿no? Las hojas sí Ah, tienen. El único elemento que no tiene sucesor es el máximo. Porque el máximo, pues por ser el máximo no tiene ningún elemento que sea mayor a él. O sea, el 93 no tiene sucesor. ¿Listo? ¿Está claro? Profe, ok. Dígame, Carolina. o sea, por ejemplo, ¿cuál sería el sucesor de 69? Excelente pregunta. Entonces, si yo hablo del sucesor de 69, primero miremos cuál es el elemento que sigue en valor al 69. Después del 69, ¿cuál es el 75. elemento que sea mayor que él? Mayor que 69, pero el menor de todos los posibles. Mire, 75. 75, 87 y 93 son mayores que 69, ¿sí o no? Pero de estos elementos que son mayores que 69, ¿cuál es el mayor, el menor de todos ellos? El menor de todos ellos que sea mayor que 69. Carolina. 75. 75. 75, ¿sí o no? Exactamente. 75. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué pasa? Seguramente lo que descubrimos aquí es que cuando queremos encontrar el sucesor de ciertos elementos, como por ejemplo las hojas, tenemos que, no lo encontramos en los descendientes, como en el caso de 25, el sucesor de 25 está en mis descendientes, sino que necesito ir hacia arriba y están mis ancestros. En algunos Te está casos, cortando. en algunos casos mi sucesor es mi ancestro. ¿Ya me escuchan mejor? ¿O siguen? Ahí Hola, sí. hola. Te Hola. cortó la explicación. Ah, vale. Me parece que Listo. nos escuchas con retraso. Seguramente nos escucho con retraso. El internet, digo yo. Bueno, listo, otra vez. Entonces, le estaba diciendo era que no siempre el sucesor, como en el caso de 25, no siempre está en los descendientes,
sino que a veces, en el caso 25, el sucesor está en los descendientes. ¿Dónde está? Pues aquí precisamente, es un descendiente. Sino que a veces el sucesor puede estar en mis ancestros, como es el caso de 69. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Julián Andrés Rezos pregunta por qué. ¿Por qué de? Julián, ¿a qué te refieres? Que la grabación quede bien, porque Profe, la verdad es que eso último no se te escuchó nada porque se recortó. ¿Se volvió a entrecortar? Hola, hola. ¿Ya me escuchan? ¿O nada? Uy. Hola. hola. Hola, ¿ya me escuchan? Hola. Bueno, permítame un momento. Adelante, bro. Gallo está. Sí, gallo la. I'm missing. Hola, hola. Hola, profe, ¿cómo está? Y es que qué pena con la conexión. Conexión tan maluca, ¿cierto? Bueno, listo. Ya creo que volví. Gracias. ¿Quién me devolvió el anfitrión? ¿A quién había quedado? Yo, profe. Ah, José Alejandro. Bueno, listo. Ok. La idea no era hacer eso tan largo. Vuelvo a decir, espero que me estén escuchando bien. Por lo menos mejor que ahorita. ¿Ya? ¿Sí? Sí, profe, mejor. Bueno, listo. Entonces, les decía era que el sucesor de un valor a veces están los descendientes, como en este caso que está aquí en 31, es descendiente de 25, pero no siempre el sucesor está en los descendientes, sino que a veces el sucesor de un valor puede estar en los ancestros. ¿Listo? Como en este caso, que es el 75, que es ancestro de 69. Cuando, por ejemplo, es hoja, pero no siempre, no necesariamente cuando sea hoja. Y lo mejor de todo también es, yo puedo averiguar mi sucesor sin necesidad de hacer comparaciones, por lo menos comparaciones de valores. Si yo digo, por ejemplo, cuál es el sucesor de este valor que estoy repintando aquí? Mire que no estamos poniendo valores. El sucesor de él, ¿cuál sería? Voy a pintarlo con verde. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda, este de acá. Sí, señor. No, señor. ¿Cómo? ¿O sí? No, ¿Sucesor? mentira, sí. No, mentira, sí, señor. Tienes toda la razón. Ay, no me asuste, profe. Sí, exactamente, ese es. ¿Por qué es ese? ¿Alguien me puede decir? Porque estaría escogiendo uno mayor y luego estaría escogiendo el menor a Exacto. ese mayor, ¿no? Porque estoy Y escogiendo, al mismo tiempo ese no puede ser menor al anterior. sí, porque estoy escogiendo del subárbol derecho. Sabemos que en el subárbol derecho de él están todos los elementos que son mayores que él, ¿cierto? Todos los elementos que están en el subárbol derecho son los mayores que él y los mayores como inmediatos. Y de ese subárbol estoy escogiendo el menor de ese subárbol. El menor de ese subárbol, ¿listo? Entonces ahí claramente es el sucesor. Y si yo quisiera encontrar, ahora hagámoslo sobre otro árbol porque este ya está como muy pintado.
Si yo quiero encontrar el sucesor de este que tengo acá, de este acá, inclusive de este. ¿Cuál será el sucesor de este nodo? De la derecha del todo. El sucesor sería el que está a la derecha. Sí, señor. Muy bien. Ese sería el sucesor. Muy bien. Entonces vamos a hacerlo de una manera diferente. Fíjate que mi intención era hacerlo un poquito diferente. Vamos a borrar este nodo de acá. Jeje. Yo que les quiero mostrar que muchas veces no aplica solamente para los nodos. En este caso, ¿quién es el sucesor de este? Como no tiene hijo derecho, entonces el sucesor no está en su árbol derecho, sino que está, ¿dónde tengo que ir a buscar? Tendríamos que devolvernos en su ancestría hasta que haya un punto en el que no sea el izquierdo. O sea, creo que sería como el nodo del que parte la rama izquierda. No sé si me explico. Exacto. Él pregunta, entonces, como no tiene su árbol derecho, entonces pues sabemos que aquí, pues, ahí no si tuviera al menos un nodo, como lo hicimos, como pasó ahorita, ahí estaría el mínimo de los mayores de él. Entonces ahí estaría el sucesor. Pero como no está, entonces, como esto no existe, ese su árbol derecho no existe, entonces él sabe que entonces su sucesor está arriba, hace parte de sus ancestros. Entonces él le pregunta a su padre, ¿qué le pregunta a su padre? Le dice a su padre, si él es hijo derecho de su padre puede ser sucesor de él, si él es hijo derecho. No, porque es menor. Exacto, como él es hijo derecho, entonces su padre no puede ser sucesor de él, porque si él es hijo derecho, quiere decir que él es mayor que su padre. Entonces pregunta por este, y él dice, no, yo soy hijo derecho, lo siento, tú no puedes ser mi sucesor, sigue subiendo. Con el abuelo pasa lo mismo. Con el abuelo en este caso pasa lo mismo. Puede ser hijo derecho, no porque mi padre es hijo derecho tuyo, por tanto tampoco. Pero luego, pregunta por este, y dice, yo soy, mi padre, o mi abuelo, bueno, cualquiera de mis ancestros, es hijo izquierdo tuyo. Como es hijo izquierdo tuyo, quiere Ahí decir sí. que todos nosotros somos menores a ti. Menores que... Entonces quiere decir que tú eres mi sucesor. Y aquí ya lo encontramos. ¿Sí? Obviamente, si tenemos algo como esto, si tuviéramos algo como esto, Profe, pero no podría ser el anterior a ese. el anterior, o sea, seguir subiendo. Sí, sí. No, porque si yo subo más, ¿qué pasa con este? ¿Cómo es este elemento con respecto a este? Menor. Este elemento, a ver, el elemento que nosotros estamos definiendo como sucesor, en este caso, el que está pintado de verde, es mayor que este elemento de acá, ¿cierto? Y nosotros no podemos establecer Sí. realmente, es mayor, ¿cierto? Ah, sí, sí. Y todo su árbol es mayor que él. Sí, Ok. entonces su árbol es mayor que él, entonces realmente, ¿cómo es este elemento de acá que tú quieres decir con respecto a este de acá, con el que queríamos encontrar el sucesor? Es mayor. Este Mayor. elemento es mayor que él, por tanto no puede ser mi sucesor. Ok, sí. Vale, gracias. Vale, con gusto. Entonces, realmente el sucesor es este. Listo. Bueno, teniendo en cuenta cuál es, hablando de sucesor y de antecesor, entonces volvamos al caso 3, que no lo hemos escrito realmente. Entonces, en el caso 3 es que el elemento que yo quiero eliminar Tiene ambos hijos.
Exacto. Tiene ambos hijos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera eliminar el elemento este de acá, este que estoy pintando como con rojo. Si yo quiero eliminar ese que estoy pintando con rojo, entonces, vamos a hacerlo fácil. Vamos a abrir un nodo acá. Entonces, la pregunta es cómo los eliminamos. Caso 3 dice que el nodo a eliminar tiene 2 hijos. Entonces, ¿cómo lo elimino? ¿A alguien se le ocurre cómo? El mayor de la rama izquierda pasa. El Exacto, antecesor. lo Hay que primero que tiene, intercambiar el nodo por su antecesor y eliminar el antecesor en donde estaba. exacto, lo primero que, pero entonces antes de eso, digamos que hay que tener una idea clara y es, mire que en el caso 1 y en el caso 2, ¿qué pasó? En el caso 1 y en el caso 2, yo eliminé realmente el nodo que quería eliminar. Ah, voy a eliminar el 10, lo elimino. Yo aquí voy a eliminar este elemento, pues lo elimino. Pero en el caso 3, no elimino el elemento como tal, el elemento en la estructura es prácticamente imposible de eliminar, o sea, no se puede eliminar el elemento en la estructura. Entonces, bueno, ¿cómo así? Pero ¿cómo es que no se puede eliminar? Pero si yo lo quiero eliminar. Realmente lo que vamos a hacer es eliminar los datos que están allí de él, pero como tal el elemento en la estructura no se puede eliminar porque de él dependen muchos hijos. Entonces lo que necesito es un nodo que me venga a reemplazar ese valor. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que encontrar un elemento que sea en este caso el sucesor, para que el sucesor yo lo puedo poner allí, y al ponerlo allí, pues no alterar el orden, no alterar la propiedad de orden, y puedo entonces dejar ese nodo. Entonces, ¿yo qué digo? El sucesor en este caso, ¿cuál sería? Yo miro en su árbol derecho y encuentro ¿cuál? Encuentro el mínimo. El mínimo de su árbol derecho es mi sucesor, ¿verdad? ¿Está claro? Y lo cojo este mínimo de acá y lo llevo aquí. Lo llevo entonces y reemplazo los valores de este nodo que yo quería eliminar por los valores de ese. Y luego de que lo reemplazo, ¿qué hago? ¿Cómo Hay así? que eliminarlo desde donde estaba. Sí. ¿No era el Otra vez. máximo de su izquierda? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué me van a preguntar? O sea, que la definición del libro dice que el máximo de la rama izquierda. Ah, porque entonces yo lo puedo eliminar con el sucesor o con el predecesor. Entonces yo podría, en este caso, cuando digo el mínimo de la derecha, es porque estoy reemplazándolo con el sucesor. Pero yo también podría usar, en vez del sucesor, yo podría usar el antecesor. ¿Y cuál es el antecesor? El antecesor es el máximo de la rama izquierda. El máximo de la rama izquierda es este de acá. ¿Cómo Ese dice? sería más fácil. Que se pueden usar ambos. Se pueden usar cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos son candidatos para reemplazar el nodo que yo quiero eliminar. Ok. ¿Listo? Alguien dijo que era mejor el máximo de la rama izquierda. ¿Realmente es mejor? Yo dije, no, pues me parece más fácil. Da lo mismo, creo. Da lo mismo, exacto. Sacar el máximo de la rama izquierda es lo mismo que sacar el mínimo de la rama derecha. O sea, no, realmente no hay diferencia. Entonces, tú coges, bueno, sigamos con el sucesor en este caso. Entonces, coges reemplaza los valores que están aquí adentro. Y luego, ¿qué tienes que hacer? Una vez pasa, copia los valores del mínimo hasta allá arriba. ¿Qué tienes que hacer luego? Como este elemento fue copiado allá arriba, este elemento hay que eliminarlo, ¿no? Y eliminar ese elemento, ¿qué tal es? Sí, sí. Pues no sé, pues sería en teoría recursivo, pero no entiendo cómo, porque si lo hacemos buscando un ID, va a llegar primero al que está más arriba. Sería recursivo, pero sería recursivo sobre este remove que ya tiene el nodo. O sea, como ya conocemos el nodo
del que queremos eliminar, no tenemos que hacer, es recursivo, pero sobre el privado, no sobre el público. ¿Sí entiendes, Ok. José? O sea, es recursivo, pero ya le mandamos directamente el nodo. Él ya no tiene que buscar un ID, sino que ya lo que tiene que hacer es eliminar sencillamente el nodo que le estamos pasando. Y le vamos a pasar el nodo, este nodo en particular, que es el que queremos eliminar. ¿Listo? Eso es lo que haríamos. Entonces, ¿Cierto? ¿cómo? Otra vez. Debe retornar al... No entiendo. ¿Cómo? Hola, me fui otra vez. Hola, hoy mi internet está bien malito. Jejeje. ¿Estaba diciendo Juan Camilo que debe retornar algo? Sí. Máximo. ¿Qué debe retornar? El objeto, bueno, el número en este caso. Ah, el objeto. Ah, bueno, entonces sí tiene que retornar. Bueno, entonces ya ustedes lo ajustan para retornar el objeto. Sí, tiene razón. Bueno, entonces, ya conociendo, lo interesante es que siempre que vamos a eliminar un elemento, este elemento que cogemos como el mínimo o el máximo, para que sea el que lo va a reemplazar, ese elemento nunca tiene los dos hijos, ¿no? Entonces siempre tiene un hijo a lo sumo o puede ser hoja. Entonces si es un hijo, tiene un hijo o es hoja, pues ese caso de recursivo de llamarlo para que lo elimine sería siempre caso 1 o caso 2. ¿Listo? ¿Listo? Entonces este último no lo voy a codificar, ese último se los dejo de tarea para que ustedes lo hagan. Entonces para que lo hagan a partir de este momento. Entonces vamos a dejar de grabar en ese instante. Voy a